En el mayo francés de 1968 se dio un levantamiento artístico y cultural e inigualablemente fuerte desde las nuevas posturas de la política. Las revoluciones culturales convocó a nuevos movimientos estudiantiles, organizacionales, de mujeres y corrientes feministas, movimientos gays y de diversidad sexual, movimientos de comunidades negras contra el racismo y el levantamiento de la voz de comunidades tribales e indígenas del mundo. Se dieron movimientos por los derechos civiles y 2 líderes significativos asesinados, distintos movimientos sociales y políticos, y por primera vez una clase de edad juvenil y adolescente tomó el relevo de las clases sociales. Movimientos estudiantiles, juveniles o contraculturales se dieron también. En la actualidad en Colombia se puede decir que estamos pasando por un momento similar al del mayo del 68, en donde las personas levantan su voz y muestran su desacuerdo con las políticas actuales. Muchas de estas participaciones se dan por estudiantes. Por eso decidí preguntarle a 3 de nuestros compañeros de la UTP su opinión acerca de las políticas actuales, de las huelgas que se están manifestando y de las relaciones actuales con Venezuela. Vamos a escucharlos. En cuanto a la política actual, se puede evidenciar que el presidente Duque no está administrando de buena manera el país, sus relaciones para con otros países y sus relaciones internamente no son las más viables, no está beneficiando a la clase media, sino siempre a la clase alta, puesto que está subiendo impuestos, no está haciendo lo que cumplió en campaña y por lo que votaron ese sector que votó por él porque dijo que no iba a haber fracking. Entonces no creo que sea un buen gobierno por estar realizando fracking en el país sin los debidos estudios, porque es que el fracking no ni siquiera tiene estudios. El tema de las protestas me parece que son correctas, son protestas que se hacen con fundamentos, porque una protesta se hace es cuando se ve que se están violando los derechos, y si ponemos el caso de la minga indígena, se están violando los derechos de ellos como población indígena, y ellos tienen sus derechos para con el gobierno. Entonces creo que las protestas sí están fundamentadas en cuanto a que se exige lo que debería darse, no es que uno sea un arrodillado y no quiera trabajar, no, porque el gobierno no está haciendo las cosas que debería hacer como gobierno, y es ayudar, no es que lo regalen, no, pero deberían ayudar al sector indígena. En cuanto al sector público de los estudiantes que protestan, deberían ayudar, porque es que los que entran a la educación pública son estudiantes de bajos recursos, no son estudiantes que tienen la accesibilidad de pagar 1 o 2 millones, 3, 5 de matrícula, no, si entran a universidad pública por eso. Entonces estoy de acuerdo en cuanto a las protestas, me parece que tienen sus rasgos más que ideológico fundamentado. Y en las relaciones con Venezuela, este tema que me gusta, parece que el gobierno está haciendo mal. Primero Ordóñez hizo un comentario que no gustó, algo sobre el comunismo del siglo XXI, algo muy xenófobo, y dijo que los venezolanos que llegaron estaban acabando con el trabajo de los colombianos. Bueno, el caso es que con Venezuela no se puede actuar como está actuando Duque, porque o sea, no se debe ignorar que el gobierno de Maduro tiene un gran apoyo político, militar y del pueblo. Es que no es únicamente militar, es del pueblo. A Maduro lo están apoyando mucho. El problema de Venezuela se acaba fácil. Si Estados Unidos levanta el bloqueo, ya se acaba el problema de Venezuela. Solo es que Estados Unidos levante el bloqueo que en años anteriores hizo Obama. ¿Qué hizo Obama? No recuerdo en qué año realizó un bloqueo a las políticas, a la economía de Venezuela, dejando que estos no pudieran importar medicamentos. Y Venezuela no es un país que produzca medicamentos, sino que los necesita del exterior. La mayoría de países los necesita Estados Unidos. Entonces desde ahí comenzó a caer Venezuela, cuando comenzó Estados Unidos a hacer bloqueos porque no le gustaban las políticas de Hugo Chávez. El caso es que las relaciones con Venezuela la está tomando mal este Duque, porque no se puede ir por la vía armada. Entonces se necesita una vía democrática para poder, pues, si se quiere sacar a Maduro el poder, porque no es un buen presidente, pero tampoco están haciendo las mejores gestiones por parte de los otros países que apoyan a Estados Unidos. Estamos ignorando los problemas internos por irnos a los del otro país. Acá también tenemos una pésima salud. Acá también niños están muriendo de hambre. Acá también hay gente sin trabajo, personas sin educación, y aumentó, por cierto, el porcentaje de personas desempleadas. Entonces estamos ignorando los problemas propios y viendo los del otro país sin siquiera solucionarlos, porque Duque dijo, le quedan las horas contadas a Maduro, y lleva como 2000 horas desde que dijo eso.
la situación política de Colombia, creo que la corrupción ha hecho que los colombianos pierdan mucha fe en todo el sistema político, tanto a nivel local como son alcaldes o gobernadores, como es el gobierno nacional. Por ejemplo, con lo del plan de desarrollo, que es el plan de gobierno, hay mucho escepticismo por lo mismo, porque en este país generalmente se pierden los recursos que van para infraestructura, para obras de interés social, y pienso pues que sí, estamos muy contaminados por la corrupción, eso no deja que tengamos un buen concepto sobre la política en Colombia, o al menos en mi caso. Sobre las huelgas, pues mi concepto es que la única forma de hacerse notar en este país es frenando de alguna forma la economía, entonces por eso son los paros, las huelgas, porque eso genera pérdidas en algún sector económico. Bloquear vías no es bueno para nadie, entonces genera que el gobierno ponga su atención. No sería el ideal, pero creo que no hay otra forma en este país para hacerse llamar. Y las huelgas que se han visto es por la inconformidad, por el temor que hay de qué va a pasar. También pues mucha gente piensa que el presidente no es precisamente el que manda, sino que recibe órdenes. La política colombiana, cada vez las personas están en más de desacuerdo con esta política, con la derecha. En esas pasadas elecciones que hubo se notó que la izquierda entre dos candidatos superó a la derecha, y es algo que muestra que Colombia quiere y necesita un cambio ya. No necesariamente porque sea uno de izquierda o uno del centro o derecha, necesita alguien que de verdad demuestre el cambio y pueda sacar del declive que viene Colombia desde hace algunos años. En cuanto a las protestas, eso tiene que ver mucho con la manera de llevar las riendas del país el señor presidente, y como por ejemplo ahora en una de las últimas que hubo, que fue en la Minga, que prácticamente hacía de que no existía eso. Algo muy parecido cuando pasó con lo de Santos, no recuerdo en qué año, que tuvo el descaro de decir que un tal paro de camioneros no existía, y el país colapsando en sus interiores. Entonces eso demuestra la calidad de persona y de profesional que llega a ser el presidente. Y en cuanto a las protestas o las relaciones que hay con Venezuela, para mi opinión es solo una lucha de intereses. Pueden demostrar la cara de que sí, queremos ayudar al pueblo venezolano, de salir de esa dictadura, pero viéndolo desde un punto de vista más objetivo, es el interés del petróleo que hace que la gente se interese en Venezuela. Por eso mismo otros países como Estados Unidos y Rusia se han metido, han tratado de apoyar al presidente Maduro, o en el caso de Estados Unidos de ir en contra de él, porque saben que al tener el control de este país van a tener mucho petróleo, que es lo que mueve gran parte de la economía en estos países.